Cientos de meritenses recorrieron por primera vez el Vía Martyrum de Santa Eulalia desde el Puente de Romano hasta la Basílica para rememorar los pasos de la patrona en su camino hacia el martirio. Este lunes se ha presentado la primera fase de los trabajos de excavación del yacimiento de Huerta de Otero, en el que el consistorio meritense prevé invertir 200.000 euros para continuar sumando patrimonio a la ciudad. Gran participación en las actividades de la Noche del Patrimonio pese a la lluvia intermitente que obligó a trasladarlas a otros espacios cerrados. Más de 100 operarios retoman las labores de limpieza de Camalote en varios tramos del río Guadiana. También se ha vuelto a solicitar la presencia de los efectivos de la UME para finales de octubre. La Unión Extremadura critica que el Ministerio de Agricultura dé por buenas las indicaciones de la DEO del Cava que no permite que se amplíe el viñedo en Almendralejo. Este martes tendremos cielo poco nuboso girando a intervalos nubosos y las temperaturas no experimentarán cambios o se producirá un ascenso ligero en las máximas. El Ayuntamiento de Mérida invertirá en la recuperación de las excavaciones que se hicieron en los años 70 y 80 en el yacimiento conocido como Huerta de Otero. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde Antonio Rodríguez Osuna en la visita que ha realizado a este espacio, en el que se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas para el público en general antes de seguir con su adecuación para ser visitable. Poner los fondos necesarios, se estiman en torno a unos 200.000 euros para poder contratar, como he dicho, un proyecto de una empresa que desarrolle y acompañe a esta escuela taller para poder descubrir todo el entorno y seguir sumando nuevos yacimientos, ¿no? O sea, Mérida no se ha parado, a pesar de que se crea lo contrario, hay numerosas excavaciones en viviendas particulares y el consorcio apenas tiene recursos con todo el personal que tiene para atender ya de por sí las numerosas excavaciones que hay en la ciudad, ¿no? Las supervisiones de las obras civiles o de las obras empresariales que se realizan, ¿no? De las promociones. Por tanto, se necesita más personal y para una acción tan concreta como esta, parece que lo más lógico económicamente y lo más viable es que haya una empresa que sea la que se encargue del descubrimiento, bajo la supervisión, por supuesto, arqueológica de los profesionales del consorcio, ¿no? El proyecto contempla 3 fases de ejecución, siendo esta que se ha presentado este lunes la primera. Una primera fase que era la reexcavación del lugar para dejarlo tal cual estaba en el año 76, cómo era el paisaje de esta zona arqueológica en el año 76. La segunda fase será la excavación completa de la vivienda en los terrenos que lógicamente posee la administración, y habrá una tercera fase que será adecuación a la visita, la puesta en valor de los restos arqueológicos que, ligados con la Alcazaba, pues lógicamente va a ser un elemento fundamental para dar fachada al río y creemos que va a ser un importante elemento. Posee unas termas muy interesantes, con un estado de conservación muy atractivo, en la que destaca, por otra parte, lo que se conoce como la concameratio, que ese es el hueco que hay entre el suelo y la pared para dejar que el calor vaya hacia las estancias, ¿no? Bueno, pues esa concameratio se conserva absolutamente intacta y es un enorme interés para nosotros. El objetivo de esta excavación es hacer que la casa sea visitable. Estamos en un pequeño trozo de la Mérida romana, limitado por una muralla, esa muralla que viene de la zona de Moreril y de la zona de la Alcazaba, donde hay una calle y donde hay una casa. Lo excepcional que tiene esta casa es que está muy bien conservada, ¿no? El nivel de restos arqueológicos se conservan a gran altura. Era una casa como muchas que había en Mérida, de unas dimensiones enormes que lógicamente no las conocemos en su totalidad. No es que tenga nada de particular respecto a otras casas, pero sí su nivel de conservación y su aparato ornamental, pinturas, mosaicos, pues sí se ha conservado, cosa que en otras casas pues no ha sido así, vamos. El Instituto de Arqueología y desde el consorcio hemos planteado estas jornadas, digamos, de puertas abiertas para que la gente vaya conociendo un poco su patrimonio, con la idea de llegar al objetivo final, que tiene que ser adecuar el yacimiento arqueológico y abrirlo a la visita pública. El trabajo arqueológico se basa en definir la evolución de la vivienda, que aunque datada en el siglo I, estuvo habitada hasta el siglo V. Resaltar la posible excavación arqueológica de una vivienda de esas características con la estratigrafía, de tal manera que podamos definir desde época agustea, que se funda la casa, hasta época islámica, cómo se produce esa evolución de la vivienda, ¿no? Probablemente son viviendas de la élite social de Ultramérida, ¿no?
pero hay que tener en cuenta que se prolonga en el tiempo. Esa casa al menos está en uso hasta el siglo V. Y eso hace que, bueno, que haya muchas reformas y que, por ejemplo, los mosaicos son todos del siglo II, mientras que la vivienda, la casa es del siglo I. Bueno, eso no quiere decir que no haya otros elementos ornamentales en la vivienda, pero sí que se van reformando con el tiempo, ¿no? La Domus contiene varios mosaicos de temática variada propia de la época, muy bien conservados. Hay 3-4 mosaicos en principio, de momento. Hay motivos geométricos, motivos figurados, hay representaciones de animales, una representación de Medusa, en fin, son mosaicos típicos de la época. En principio, como digo, tampoco tienen esa excepcionalidad respecto al mosaico en sí, pero tienen la excepcionalidad de que se conserven en su sitio. Las termas que se conservan son unas termas fantásticas, o sea, el nivel de conservación que tienen es espectacular, y aparecerán elementos decorativos y arquitectónicos de la casa que están por ver, claro. En la noche de este domingo, varios cientos de meritenses recorrieron por primera vez el Vía Martyrum de Santa Eulalia desde el puente romano hasta la basílica para rememorar los pasos de la patrona en su camino hacia el martirio. En esta actividad participaron los grupos de recreación histórica Emérita Antigua y Ara Concordia, así como el coro parroquial de Santa Eulalia, Manuel Domínguez Merino y Ubisunt. Esta iniciativa se ha realizado como antesala del día jubilar en la basílica que se celebra este lunes. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, ha hecho una valoración positiva de las actividades que se han celebrado este pasado sábado en torno a la Noche del Patrimonio. La lluvia intermitente que cayó a lo largo de la noche obligó a trasladar las actividades a otros espacios cerrados, pero aún así hubo una gran respuesta de público. Satisfecho, positivo, no se canceló ninguna actividad, masiva participación en todas, supimos reaccionar bastante bien a todo lo que fueron los cambios. Estaban previstos desde el día anterior, pero también es verdad que hasta un ratito antes de las actuaciones clave no se puso a llover. Lleno absoluto, Centro Cultural Alcazaba, Congreso, Palacio de Congreso, todos los monumentos, la gente haciendo cola. Fueron más de 150 personas, entre el personal del consorcio, del museo, del propio ayuntamiento, a gestores culturales, mi agradecimiento también especial y particular. Estábamos más de 20 personas en la calle, digamos, para que saliese todo bien. Fernández ha avanzado que el consistorio realizará una evaluación para seguir mejorando e implicar en esta celebración al mayor número de colectivos posibles, como los jóvenes. Lamentablemente no, porque supimos reaccionar. Había un escenario joven en el que los chiquitos se podían apuntar. Dimos la opción a aquellas personas que se habían apuntado antes de la actuación de la banda de música y antes de la actuación de la familia de Miguel Vargas, que estaba montado el escenario, pudieron también actuar allí. Es una línea que vamos además también a seguir explotando, trabajando en colaboración con ellos y contactos directos también a la demanda que ellos nos hagan para poder desde el ayuntamiento propiciar espacios nuevos que sean de ellos, desde ellos y con ellos. Por otra parte, también hemos conocido que los centros educativos de la ciudad celebrarán el Día Escolar de la Bicicleta el próximo jueves 24 de octubre. Así se ha acordado en una reunión que han mantenido representantes de las delegaciones de Educación, Sanidad y Deportes del Ayuntamiento, la Federación Extremeña de Ciclismo, así como la Policía Local y más de 20 centros educativos emeritenses. Esta jornada comenzará en el Colegio San Luis y finalizará en el Acueducto de los Milagros. Más de un centenar de operarios han retomado las labores de limpieza en una nueva fase tras el periodo estival en varios tramos del río Guadiana en la que hay presencia de camalote. También se ha vuelto a solicitar la incorporación de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para finales de octubre. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, en las jornadas que sobre actuaciones para el control y eliminación del camalote se han celebrado en la mañana de este lunes en Mérida. En la actualidad se ha retirado aproximadamente el 50% de la superficie afectada, es decir, de los 160 kilómetros de cauce cubierto del río se ha extraído completamente en 80. Por este motivo continúan las labores de mantenimiento y conservación mediante la retirada en puntos estratégicos para evitar que se propague hacia aguas abajo. Además, hay implantadas barreras fijas, se ha automatizado el sistema de retirada y se mantiene contacto permanente con la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real para diseñar una metodología que facilite acercar el camalote a los lugares de extracción, una intervención que actualmente se realiza mediante embarcaciones.
La Unión Extremadura critica que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dé por buenas las indicaciones de la denominación de origen del cava, que no permite que se pueda ampliar el número de hectáreas plantadas de uva de esta variedad en Almendralejo. En que a partir de ahora no se va a poder plantar ni una sola hectárea de viñedo para cava en Almendralejo, ni una sola. ¿Por qué motivo? Porque el Ministerio va a dar por buenas las indicaciones que se le den desde la denominación de origen cava, que de los 10 vocales que hay, los 10 vocales son de Cataluña. Como Cataluña, por problemas políticos, no vende el cava, vende mucho menos cava, tanto Requena como Almendralejo le estamos comiendo el terreno. ¿Qué es lo que hace la denominación de origen? Prohibir la plantación, porque entendemos que daña gravemente los intereses y el crecimiento de la DO cava, de la producción de cava en Almendralejo. Entre 1,5 millones de botellas más de cava, y con este Real Decreto se nos va a cortar las alas. Por otra parte, la Unión también ha solicitado medidas que eviten desajustes y desequilibrios de precios en el sector agrario, ya que los precios de referencia están muy lejos de los reales. Una ayuda en la Unión Europea que pueda suplir el desfase de precios que tenemos los agricultores. Lo cierto y verdad es que vendemos a 20 céntimos y a la opinión, al consumidor se le ponen de 2,50 a 3 euros por kilo, con lo cual, digamos, ahí es donde está la diferencia, ahí es donde está el problema, y ese es el problema que tenemos que resolver, pero con precios reales, no con precios ficticios de la Consejería de Agricultura y del Ministerio de Agricultura. El otoño ha comenzado este lunes a las 9 de la mañana y 50 minutos con la previsión de que no será una estación en la que se produzcan precipitaciones por encima de la media durante este periodo, por lo que de momento continuaremos con la tendencia de un año hidrológico muy seco, concretamente el octavo más seco de los últimos 39 años. Este martes tendremos cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a intervalos nubosos, las temperaturas sin cambios o en ascenso ligero, por lo que los termómetros marcarán valores de 11 y 31 grados en Mérida y 12 y 28 grados en Almendralejo. Los vientos serán del suroeste flojos, girando al oeste y noroeste y aumentando de intensidad.